¿Recuerdas que el capítulo 11, algunos lo han denominado el Salón de la Fama de los héroes de la fe, ¿no? Y es que este capítulo muestra cómo se ve la fe auténtica, cómo se ve la fe verdadera, cómo se ve la fe bíblica en la vida de las personas que vivieron en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que la gente en el Antiguo Pacto pues no vivía por fe, ¿no? Sino por la ley. Pero realmente siempre se ha tratado de la fe, de poner su confianza en un evento futuro, en aquel Mesías que Dios había prometido enviaría. La gente del Antiguo Testamento eran salvos por fe en un evento futuro. La gente del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, somos salvos por fe en un evento pasado. Al final, la cruz siempre ha sido el eje central de la salvación y el poner nuestra fe en la obra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios, eso es lo que al final justifica a todo hombre en toda época. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. El autor de esta carta tiene el fin de mostrar a los cristianos de trasfondo hebreo, los hebreos, que es necesaria la fe para vivir la vida cristiana, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. El autor cita al profeta en Hebreos 10:35 diciendo: mas el justo vivirá por la fe, vivirá por fe, y si retrocediere, si abandonara esa fe, no va a poder agradar mi alma, dice el Señor. Entonces la fe es necesaria para la vida cristiana, es algo esencial. Y este capítulo 11 es un recorrido por la vida de varios personajes, como te lo dije. Ya observamos personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac. ¿Recuerdas? Isaac, Jacob. La semana pasada Ibert enseñó sobre Isaac, Jacob, José, predicó de una forma increíble. Y hoy vamos a ver la vida de Moisés, la vida de Moisés. Entonces, muy interesante que Moisés siempre es relacionado con ¿qué? La ley, ¿no? La ley de Moisés. Se habla mucho acerca de esto, pero Moisés, aun cuando es relacionado con la ley, realmente fue un tremendo hombre de fe, un gran hombre de fe, como lo vamos a ver esta tarde, el día de hoy. Dice el verso 23 en Hebreos capítulo 11, leamos 23 al 26, aunque vamos a estudiar hasta el 29, después oramos y comenzamos. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad para nuestras vidas el día de hoy. Queremos estar atentos, Señor, a tu consejo. Pedimos que hagas tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 23 comienza hablando de esta fe, que realmente no es tanto la fe de Moisés, sino el verso 23 habla de la fe de sus papás. Porque mira cómo dice, que cuando nació Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto que se nos narra en esta porción acerca de la vida de Moisés tiene que ver con los primeros capítulos de Éxodo, en donde se nos habla de cómo Moisés viene a nacer en un tiempo donde los hebreos vivían bajo la opresión de Egipto, como esclavos en Egipto, y el texto nos indica que los hebreos estaban creciendo, estaban fortaleciéndose, y los egipcios empezaron a sentirse amenazados por este crecimiento y esta gracia que Dios les estaba dando. Y Faraón, con temor por este crecimiento del pueblo judío, manda que todo hijo varón israelita que naciera fuera arrojado al río. Y fue, por supuesto, una terrible tragedia para los judíos, pero hubo en medio de ese escenario terrible una familia que no obedeció a ese decreto que iba en contra de la voluntad de Dios, por supuesto, sino que temió a Dios. Antes que al decreto de los hombres, temió a Dios. La Biblia nos invita, ¿verdad?, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Que cuando hay un decreto, un mandamiento por parte de la autoridad terrenal en oposición a la voluntad de Dios en su palabra, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vemos cómo los padres de Moisés tienen esta fe para obedecer a Dios y hacer a un lado el decreto de Faraón y guardar la vida de su hijo. Pero es muy interesante porque en el verso 23 se nos dice que cuando nació Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses, pero da una razón ahí adelante después de la coma. Dice, porque ¿qué? Le vieron niño hermoso. Entonces yo me pregunto, si le hubieran visto niño feo, ¿qué hubieran hecho? No.
esta palabra de hermoso habla de favorecido. Podemos entenderlo como que ellos se entendieron de alguna manera, no sé cómo, pero ellos de alguna manera entendieron que Dios quería mostrar su favor en la vida de Moisés de una forma especial. Ellos no sabían los detalles acerca del propósito de Dios para con Moisés, quien vendría a ser el libertador de Egipto de una forma gloriosa, pero ellos sabían que Dios tenía un plan y un propósito, y más aún, ellos sabían que el mandamiento de Dios no era eliminar a la familia, sino guardar a la familia, fructificar, multiplicarse. Entonces ellos con esa fe decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y también vemos que esa fe habitó en sus padres primero, pero después Moisés, como lo vamos a ver, fue también un hombre de fe. Y esto es importante porque si bien la fe no se hereda, porque Dios no tiene nietos, tiene puros hijos, la fe se puede modelar. No se puede heredar, pero sí se puede modelar y puede inspirar a nuestras generaciones. Y qué bueno es que nosotros podamos ser ejemplos. Si queremos que nuestros hijos sean hombres, mujeres de fe, necesitamos nosotros primeramente ser hombres y mujeres de fe. Así es que es lo que vemos con los padres de Moisés, y vamos a ver cómo él fue un hombre de fe. Pero mira cómo continúa diciendo los versos 24 al 26. Son versos en donde vamos a tomar un poco más de tiempo, no vamos a pasarlos tan rápido porque creo yo presentan algo muy importante que es clave para nuestros días, y vamos a observarlo. Dice así, versos 24 al 26. Por la fe Moisés, ya mayor, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí en verso 24, ahora sí se nos habla claramente de la fe de Moisés. Y lo que el autor nos habla acerca de la fe de Moisés tiene que ver con que Moisés supo quién no era, quién sí era y a quién pertenecía. En otras palabras, su identidad. Moisés pudo conocer su verdadera identidad por fe. Identidad, repita conmigo, hermano, identidad. No es cierto, pero ese es un poco el tema y en lo que quiero enfocarme en estos versículos. La identidad que Moisés entendió tenía por la fe. El libro de Éxodo, tú sabes, nos narra cómo es que después de que sus padres lo esconden por 3 meses, pues se dan cuenta que no pueden esconderlo por mucho tiempo. Él iba a crecer, iba a ser muy complicado mantenerlo oculto, criarlo en desobediencia al mandamiento de Faraón. Entonces ellos dicen, ok, Faraón mandó echar a los niños al río, pues vamos a echar a nuestro niño al río, nada más que le vamos a construir una barquita, ¿no? Vamos a hacer una canasta, un Moisés, de ahí viene el Moisés que tienes con tu hijo recién nacido, ¿no? Que te dura como 3 meses, curiosamente. Depende del tamaño de tu hijo. Los míos están grandotes, aunque no parezca. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Lo ponen en este río, tú sabes la historia, una canasta. Y nos dice el texto en Éxodo que Moisés llegó flotando hasta donde estaba la hija de Faraón. Y la hija de Faraón decide adoptarlo como su propio hijo. Y es así como Moisés crece en la casa de Faraón, uno de los hombres sin duda más poderosos en toda la tierra. Y por lo tanto crece rodeado de tremendo prestigio, de tremenda riqueza, de tremendos privilegios, todo lo que implica vivir en la realeza. Pero es muy interesante porque cuando la hija de Faraón, en esta escena donde ve a este niño y está preguntándose, bueno, necesito a alguien que me ayude a cuidar de este niño, una nodriza, una nana. Justamente la hermana de Moisés estaba con la hija de Faraón y le dice, yo conozco a una persona que puede encargarse de él. Y entonces esa persona es la mamá de Moisés, la mamá biológica de Moisés. Se lo lleva a la mamá de Moisés, y esto es increíble porque la mamá de Moisés no solo recupera a su hijo, sino que ahora hasta le pagan por cuidar a su hijo, ¿no? Entonces Dios en su soberanía, cuando tú actúas por fe, hace cosas que ni te imaginaste, cosas de formas increíbles. Y yo me imagino, aunque esto no lo dice la Biblia, que seguramente la mamá de Moisés, y me atrevo a pensar, en los tiempos de su edad temprana, su vida temprana, ella pudo hablarle a Moisés acerca de su verdadera identidad, hablarle de cómo él era descendiente de Abraham, hijo de Abraham, no hijo de los egipcios, que él era parte del pueblo de Dios. Le habló de las promesas, de quién realmente era. Y yo me la imagino incluso susurrando a su oído, tú no eres un egipcio, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Y Moisés, estoy seguro, crece sabiendo que aunque moraba en la riqueza y tenía el privilegio de vivir como hijo de la hija de Faraón, él no pertenecía ahí. De manera que cuando creció tuvo que tomar una decisión.
Y en el verso 24 se nos dice lo que él decidió de 40 años, según el texto en Éxodo. Pero dice el verso 24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aún con todos los privilegios que él había vivido, él sabía que esa no era su verdadera identidad, que él no era un egipcio, que él era un hebreo. Y yo me imagino que empezó a recordar las promesas, las bendiciones, todo aquello que en algún momento quizás su madre le dijo, lo que él había aprendido y conocido acerca de su pueblo. Y tenía de un lado el poder, pero de otro lado tenía por el otro lado su verdadera identidad, como un hijo del pacto del Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de 40 años llega a un punto crítico, a una crisis, no la crisis de la mediana edad o algo por el estilo, sino un momento de decir, ok, no puedo seguir viviendo de acuerdo a una falsa identidad. Yo no soy egipcio, soy parte del pueblo de Dios. Y es muy interesante porque en Éxodo 2:11 se nos dice que ya crecido Moisés vio a sus hermanos hebreos, vio su dura carga, vio sus duras tareas. Y esta palabra que usa el texto acerca de ver, no es que él iba pasando y simplemente vio una escena de un hebreo siendo oprimido por un egipcio, sino que la palabra ver habla de ver con compasión, ver con emoción, ver con un gran sentimiento, o sea, le pegó y le llevó a preguntarse, bueno, realmente, ¿quién soy yo? ¿Con quién me voy a identificar? Y dice el verso 24, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y él no era simplemente un príncipe en Egipto, aunque la Biblia no lo menciona. Josefo, el historiador, dice que él era aquel que habría de heredar la corona, aquel que sería sucesor del faraón. Entonces no era fácil lo que él estaba considerando, dejar las riquezas, dejar esa posición de influencia, era algo difícil, pero él entendió, ¿sabes qué? Por la fe entiendo mi verdadera identidad y voy a actuar y voy a vivir de acuerdo a esa identidad. ¿A dónde voy con todo esto? Esto no solamente es relevante en la vida de Moisés. Este tema de la identidad no solamente es un tema que Moisés tuvo que decidir y tuvo que entender. Este tema de la identidad es algo muy relevante para nuestros días, porque en nuestra cultura una de las preguntas que más nos hacemos o vemos a nuestros jóvenes y vemos a nuestra sociedad hacerse es, ¿quién soy? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es tu identidad? ¿A quién perteneces? Y por eso vemos el día de hoy a gente identificándose con distintos grupos, con distintas personas. En esta búsqueda de identidad se crean ciertas llamadas tribus en la cultura, como lo son, no sé, la tribu de los millennials, ¿no? O el grupo de los rockeros, o de los bikers, o de los hipsters, o de los reggaetoneros, ¿no? O los fresas, o los barrios, o los godines. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con identidad. Pertenecer, ser parte de un grupo, lo ves con tus adolescentes clasificándose, queriendo pertenecer, haciendo cosas para ser considerados e incluidos en cierto grupo. Y la gente así basa su identidad, no solo los adolescentes, todo mundo. Muchos basan su identidad en lo que saben, en su intelecto, en sus estudios. Otros basan su identidad en lo que tienen, sus recursos. Los influyentes, los ricos, exhiben sus posesiones y eso los identifica de cierta manera. Otros basan su identidad en lo que hacen, ¿no? Aquellos que son artistas y encuentran su identidad quizá en la música, en el arte, en la danza, en la actuación, qué sé yo, en el deporte quizá, lo que hacen, eso los define. Incluso también mucha gente encuentra su identidad o piensa que su identidad se determina por su conducta sexual, ¿no? Y hay distintos grupos, los homo y los bi y los hetero y los a y los trans y los así, muchas distintas preferencias y grupos de personas que se identifican con ese tipo de grupos. Y es lógico que la identidad del hombre se haya reducido a estas cosas, porque lo que este mundo nos ha dicho es que no tenemos en realidad una identidad. Tú puedes escoger la identidad que quieras. Venimos del caos, ¿no? Toda la humanidad es producto del azar. Y si toda la humanidad es producto del azar, entonces no hay propósito y no hay identidad. Crea la tuya. Identifícate con quien tú quieras. Piensa como tú quieras. Y el hombre busca su identidad, su corazón clama por esa identidad,
pero lo único que puede mostrarnos cuál es nuestra verdadera identidad es la palabra de Dios. Solamente por fe, solamente por la fe verdadera y la fe bíblica podemos saber quiénes somos en realidad los seres humanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Génesis en el capítulo 1 nos muestra el origen de todas las cosas. Nos muestra cuál es nuestra identidad. Nos dice Génesis 1:11 que el origen de las plantas, por ejemplo, es la tierra. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. En el verso 20 leemos el origen de los peces, que tiene que ver con el agua. Dice, produzcan las aguas. El origen de los peces está en el agua. Produzcan las aguas seres vivientes. Y creó Dios, verso 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género. En el verso 24 se nos habla del origen, de dónde vienen los animales, las bestias. Dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra. El origen, la identidad de los animales está en la tierra. Sin embargo, el hombre fue tomado de un lugar distinto, fue hecho de una forma distinta. La identidad y el origen del hombre vienen de otro lugar. En el verso 26, la Biblia nos muestra cuál es nuestra identidad, nuestro origen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el verso 27 nos dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro origen, mis hermanos? Dios. Nuestra identidad está en Él, y mientras tú y yo no encontremos nuestra identidad en Él, vamos a vivir errando. La pregunta es, ¿estás creyendo lo que la palabra de Dios dice acerca de tu origen, de tu identidad, de quién eres? No estoy diciendo de que tú eres Dios, estoy diciendo que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso te da cierto sentido, te da un propósito definido: glorificarle a Él, vivir para Él. ¿Y sabes qué? Cuando tú entiendes quién eres, vas a empezar a actuar de acuerdo a tu verdadera identidad. En otras palabras, lo que tú haces no determina quién eres. Al revés, lo que tú eres es lo que va a determinar lo que tú haces. Es decir, ya que tú eres mexicano, vas a comer chile. Pero por más que un gringo coma chile, no se va a convertir en un mexicano. No es lo que él hace lo que le da identidad, sino quién es su identidad lo que le lleva a actuar de cierta forma. Es así. Tu conducta no cambia tu identidad moldea tu conducta. La pregunta es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes a imagen y a semejanza de quién estás hecho? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a tratar tu cuerpo? ¿Cómo vas a tomar decisiones? Pues en base a quién eres. Pero si no tienes identidad, si no sabes de dónde vienes, si te has creído una mentira quizá evolucionista o filosófica respecto a tu origen, respecto a tu identidad, entonces vas a vivir a la luz de esa mentira, a la luz de esa falsa identidad. La Biblia muestra claramente quiénes somos. Y no solamente habla de la humanidad en general, mucho más aquellos que hemos confiado en Jesús. La Biblia dice quiénes somos en realidad. Dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que somos predestinados, que somos perdonados, que somos adoptados como hijos suyos, que somos justos con la misma justicia de Cristo, que somos sellados con su Espíritu Santo, que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Estas son verdades espirituales acerca de quiénes somos. La Biblia dice que somos llamados, que somos dotados con diversos dones para poder servir a Jesús y a su gente. La Biblia dice que tú y yo tenemos un lugar específico en el plan eterno del Dios Todopoderoso. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Esa es tu identidad, esa es la realidad. Pero a veces vivimos pensando que, bueno, ¿tú qué eres? No, pues yo soy músico. No eres músico, eso es lo que haces música. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy doctor. No. Eso no es lo que eres, eso es lo que sabes hacer, lo que estudiaste. Pero lo que te define esencialmente no es ni la música, ni tus estudios, ni otra cosa. Lo que nos define, familia, es, número uno, que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Pero número dos, nos define que somos hijos suyos, adoptados.
hijos de Dios, que somos parte de su familia. Y cuando tú entiendes eso, vas a empezar a vivir a la luz de quién eres en Cristo. La vida cristiana no es una vida de reglas y cosas externas que aprendes a hacer un tipo de conducta para pertenecer a un grupo de personas. No es eso. La vida cristiana somos hombres y mujeres que nos hemos arrepentido de corazón de nuestro pecado. Dios nos ha dado vida eterna. Hemos sido transformados, renovados. Hemos sido salvados por pura gracia, por medio de la fe, como un regalo. Eso es lo que somos, y a la luz de quienes somos ahora, hijos amados de Dios, es que vamos a empezar a caminar y a vivir como realmente somos. Eso es nuestra verdadera identidad. Por la fe podemos entender cuál es nuestra identidad. Así como Moisés entendió, esto que estoy viviendo no es en realidad mi identidad, y rehusó rechazar aquello que él no era. Verso 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó identificarse con Egipto, y así tú y yo necesitamos rehusar ser identificados con este mundo como nuestra verdadera identidad. No somos de este mundo, pero eso le llevó a hacer algo todavía más intenso. Verso 25, escogiendo antes, ¿qué dice? Ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés sabía que al abrazar por fe lo que él realmente era, es decir, un hijo del pacto, eso iba a traer problemas a su vida. A veces pensamos que la fe solamente la usamos en relación con recibir cosas positivas, ¿no? Como que ten fe y todo va a salir bien y todo va a estar padrísimo, pero vemos que por la fe Moisés abrazó su identidad y escogió aflicciones. O sea, la fe le llevó a escoger aflicciones y le llevó a escoger el maltrato. Eso es muy tremendo. Moisés, al por la fe escoger su verdadera identidad, escogió ser maltratado, dice el verso 25. ¿Y sabes qué? El precio de abrazar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios va a ser escoger sufrimiento y maltrato. No hay una persona que se identifique con Cristo que no vaya a padecer rechazo, aflicción y vituperios. No existe. Si tú has confiado en Cristo y nunca has pasado por persecución, por burlas, por humillación, en la escala en la que sea, porque hay países donde eso implica ser asesinados o ser encarcelados o ser torturados. En otros países como el nuestro simplemente implica humillación, quizá burlas, segregación, no ser considerados, ser presionados. Como sea, de una o de otra forma, parte esencial de abrazar nuestra verdadera identidad es la aflicción. Es cierto grado de humillación, como sea. Y Moisés sabía eso y dijo, no importa, voy a escogerlo. Y lo que cueste, no importa. Y me hace pensar, porque él tenía sus ojos en el galardón, y me hace pensar como Jesús dice, son bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen diciendo toda clase de males contra ustedes, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Vale la pena pasar por eso porque Dios tiene una recompensa eterna. Abrazar por fe nuestra identidad implica escoger aflicciones. Pero ¿sabes qué también implica? Dice en el versículo 25, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, no solamente abrazas las aflicciones, sino también renuncias a el deleite y la satisfacción temporal que el pecado te ofrece. Si tú eres un hijo de Dios y te identificas con Dios, vas a renunciar a ese deleite temporal. ¿El pecado produce deleite? ¿Produce satisfacción? Claro que sí, por supuesto que sí. Si el pecado no produjera deleite, nadie pecaría. Pero produce deleite, produce cierta felicidad, cierta satisfacción, cierto gozo, pero todo es temporal y es breve. Y al final, eso con lo que te paga al final es la paga del pecado máxima. ¿Cuál es? La muerte. Y aunque hay cierto deleite, el final es mucho peor. Y el pecado siempre va a costar más caro de lo que dice en la etiqueta. Siempre el pago va a ser peor de lo que dice la etiqueta. Te ofrece una cosa, pero al final cuando llegas a pagar te das cuenta que era mucho más caro. Moisés escogió la aflicción, escogió el renunciar al deleite temporal del pecado porque abrazó su identidad. Y ese es el ejemplo de fe que tú y yo tenemos. Implica abrazar dificultades, implica renunciar a los deleites temporales del pecado, sabiendo que hay un deleite mayor, que es el deleite de glorificar a Dios. Y la satisfacción y el gozo que produce haber
rechazado el ofrecimiento del pecado, ese gozo, esa satisfacción es mucho mayor y es mucho mejor que la satisfacción temporal que tienes de caer en el pecado. Entonces pon las cosas en una balanza, medita en eso también. En el verso 26 continúa diciendo que él tuvo por mayores riquezas, checa eso, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto de teniendo, la palabra teniendo, es una palabra que habla de que él calculó en su mente, es un cálculo mental, él echó cuentas, en otras palabras. Y dijo, a ver, por un lado está el vituperio de asociarme con el Mesías, por otro lado están los tesoros de los egipcios. ¿Cuál vale más? ¿Cuál es mayor riqueza? ¿Sabes qué? Los vituperios de asociarme con el pueblo de Dios son mayores riquezas que los tesoros que él conocía. Si alguien conocía los tesoros de los egipcios, ¿quién era? Moisés. Él vio el brillo de esos cofres y de esas riquezas. Pero dijo, eso es un brillo temporal. Esto es un brillo permanente. Y es súper raro porque si dejamos a un lado un poco quizá la plática religiosa, ¿quién en sus 5 sentidos puede considerar la vergüenza y la humillación y el rechazo como una mayor riqueza que, por ponerlo de cierta forma, la cuenta de banco de Carlos Slim en tu cuenta de banco? O sea, el número de dinero que tiene Carlos Slim en su cuenta en tu propia cuenta, o sea, las riquezas temporales. ¿Quién puede decir, no, pues es mejor? ¿Quién va a decir, no, qué prefieres, que te azoten o que Carlos Slim te deposite toda su riqueza? Que me azoten. Pues nadie, o sea, no tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Es una locura. Pero él, dice el texto, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué alguien puede llegar a pensar de esa manera? El verso 26 nos dice, ¿por qué es que alguien puede pensar de esa manera? Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. O sea, alguien en sus 5 sentidos no lo va a hacer, pero alguien en sus 6 sentidos sí. Y este sexto sentido no es el que las mamás tienen. Yo tengo un sexto sentido, mijito, no me vas a engañar. No, no estoy hablando de eso. Este sexto sentido habla de ese sexto sentido de la fe, los ojos espirituales que tú y yo tenemos para poder ver lo que no se puede ver. O sea, Moisés estaba viendo más allá de lo evidente. ¿Qué es lo que te permite ver más allá de lo evidente? La espada del augurio de los Thundercats. No, nada que ver. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Moisés estaba no viendo las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Él sabía, eso es temporal, eso es una ilusión. Y me encanta entender eso. La fe es lo único que te va a permitir ver las cosas como son en realidad. Por eso el justo vive por la fe. Por eso tú y yo no andamos por vista, porque nuestra vista nos va a engañar diciéndonos que hay cosas valiosas a la luz de este mundo, pero que en realidad, si tú lo pones en términos eternos y a la luz de los valores eternos, te das cuenta, eso no es nada, es una ilusión. Pero cuando tienes los ojos de la fe puedes ver las cosas temporales y las aflicciones temporales a la luz de su verdadero valor. Y te das cuenta que las aflicciones por causa de Cristo son superiores que las riquezas que este mundo puede ofrecerte. Que toda la fama, todo el poder, toda la satisfacción, todos los deseos de los ojos, la carne, la vanagloria de la vida, todo eso a la luz de este mundo es valioso, pero la fe nos muestra que eso es una ilusión, es una burbuja, es pasajero. Toda la gloria del hombre es como neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Es como flor de hierba que se marchita rápidamente. Eso no es real, eso no va a llenarte. Eso lo vemos por la fe. Pero una persona que no tiene fe bíblica, su fe puesta en Jesucristo, es una persona que no va a poder entender estas cosas. Pero tú y yo por la fe podemos darnos cuenta de cómo son las cosas en realidad. La fe bíblica te permite ver las cosas a la luz de su verdadero valor. Moisés por la fe supo quién era, supo quién no era, supo a quién pertenecía, supo cuál era el verdadero valor de las cosas, pero eso no fue todo. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él vio un faraón enojado, pero por la fe vio un Dios glorioso que lo estaba llamando y dijo: perdón, mi querido faraón, vas a estar enojado, pero yo tengo que obedecer a Dios y yo tengo que creerle a Dios. Y decidió dejar Egipto. Y con dejar a Egipto te estoy hablando de renunciar definitivamente a todos los bienes, a toda la influencia, a todo ese futuro prominente que le esperaba. Él dijo: no lo quiero, voy a dejar esto para identificarme con Dios. Y sabes,
me encanta pensar que este es el tipo de fe que opera en los hijos de Dios, porque una y otra vez he visto a gente decidiendo dejar a un lado propuestas millonarias, pero que tienen que ver con deshonrar a Dios, por decir, ¿sabes qué? Yo prefiero identificarme con las aflicciones de padecer necesidad por causa del evangelio que disfrutar de los deleites temporales. Y veo cómo Dios usa a esas personas de una forma increíble. Y hay historias en este lugar de gente que ha decidido dejar su Egipto por la fe y por tener una escala de valores correcta, por entender que eso que vale la pena y cómo no vale la pena sacrificar lo eterno en el altar de lo temporal. Y eso es increíble. Esa es la fe de Moisés. Esa es la fe que Dios nos ha dado y la fe que Dios quiere que tú y yo apliquemos. La fe que Dios quiere que tú y yo vivamos. No solamente esa fe le permite sostenerse en la decisión de dejar Egipto, de ver las cosas a la luz de su verdadero valor. En el verso 28 continúa diciendo así: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Este es un momento adelante en la vida de Moisés. Dios le dijo al pueblo: voy a traer juicio sobre el pueblo. Sacrifiquen un cordero, pinten con sangre los 2 postes, el dintel de la puerta, quédense adentro mientras preparan un cordero cocido y lo van a comer, lo van a hacer de esta manera y alístense porque al día siguiente van a salir y van a ser libertados. Y requería de fe decir: ok, Dios, voy a hacer lo que me estás diciendo, porque el pueblo hebreo llevaba 400 años siendo oprimido por los egipcios y de repente un día Dios les dice: hagan esto, mañana van a salir. Yo voy a enviar un juicio final y voy a tomar la vida de los primogénitos, pero aquel que ponga esa sangre del cordero sustituto en las puertas de su casa, el ángel de Dios va a pasar por encima, va a pasar de ese lugar y no van a experimentar ese juicio. Y había que tener fe en eso que Dios estaba diciendo, porque ellos podrían haber dicho: Dios, has enviado plagas, Faraón no nos ha dejado, a pesar de todo lo que ha visto y tu poder, no nos ha dejado ir. Y ahora nos dices que, bueno, pongamos sangre de cordero en nuestras puertas para que el ángel pase de largo, que no va a herir a nuestros primogénitos y que mañana, aparte de eso, hay que hacer maleta y cena pascual para el día siguiente salir a la libertad que prometes. O hago la cena o hago maletas, Dios, pero, o sea, ¿qué me estás diciendo? Requería fe hacer eso. ¿Y sabes algo? Esa es la misma fe, la que ellos aplicaron y creyeron. Es la misma fe que tú y yo requerimos para creer que el juicio de Dios puede venir en cualquier momento. Y que la única manera en la que vamos a estar a salvo de ese juicio es por la sangre del Cordero que fue crucificado hace 2000 años como un sacrificio sustituto por ti y por mí. Requiere fe creer eso. Requiere fe tener las maletas listas para salir. Que tú y yo vivamos con las maletas listas para que cuando llegue la hora de partir, lo único que quede sea partir. Eso requiere fe, vivir de esa forma requiere fe. Así que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ellos creyeron a la palabra de Dios y eso guardó sus vidas. Tú y yo tenemos que poner fe en el evangelio y eso va a preservar nuestras vidas por la eternidad. En una sangre superior, fe en la sangre de Cristo. Verso 29, el texto termina diciendo así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. No está diciendo que por la fe abrió el mar rojo, está diciendo que por la fe, por supuesto que requirió de fe abrir el mar. Pero aquí la escena que se nos dicta es el momento en el que ellos están caminando en tierra seca, en el mar rojo y el mar abierto. Pero dice algo interesante: intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Okay. La fe de Moisés, la fe del pueblo los lleva a cruzar en seco el mar rojo. No solamente necesitaban fe para poder pasar por ahí, necesitaban valor. ¿Por qué? Porque que se abra el mar y te animes a meterte creyendo que vas a llegar al otro lado y que no se te va a venir el mar encima. O sea, imagínate caminando por ahí. O sea, vas caminando y ves estas paredes de metros y metros de altura de agua con todo un ecosistema acuático, así, qué acuario ni qué nada. Imagínate lo que pudieron ver en ese momento. Y van caminando y dicen que esto no se venga abajo, que esto no se venga abajo, que esto no se... O sea, digo, no creo que haya sido así, pero tenían fe, pero también tenían valor.
Y es muy interesante porque el verso 29 nos dice que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero fueron ahogados. ¿Los egipcios tuvieron valor? Claro que tuvieron valor. Te arrojas, te metes al mar, eso requiere te metes al agua, lo que dijimos, eso requiere mucho valor. No te metes al agua, te metes ¿qué es? Al pasillo, pasillo acuático. Con este contexto, tuvieron valor, pero no tuvieron fe. Y fueron ahogados. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que ciertamente hay gente muy valiente, ¿no? Que no tienen fe en Jesús, pero son muy valientes. Y quizá es tu caso. No tienes tu fe puesta en el Dios de la Biblia, pero eres una persona valiente, que ha dado grandes pasos y eres arrojado y has hecho cosas tremendas y eres determinado y vas y te avientas y tienes cierto éxito, pero también es cierto que si todo ese valor no está acompañado de una fe bíblica, de una fe en el único Dios verdadero, tarde o temprano, ¿sabes qué va a pasar? Todo se te va a venir encima y vas a ser ahogado. Si confías en tus propios recursos, en tu propio valor, todo se te va a venir abajo. Necesitas descansar en Dios y creerle a Él, que Él es quien te va a llevar al otro lado, no tu capacidad, no tu valor. Tiene que ser el Señor. La fe es esta confianza total en Dios. Y esa fe completa en Dios le va a dar sentido a cualquier otra virtud que tú puedas tener, sea valor, sea cualquier otra cosa. Pero lo esencial es la fe, y la fe correcta, la fe bíblica, la fe que estamos viendo en este pasaje. No la simple fe en cualquier cosa, esta fe. Así que ahí terminamos observando la vida de Moisés. Y es tremendo ver a este hombre dejando estatus, dejando riqueza, realeza, renunciando a heredar el trono para escoger aflicciones por causa de Cristo, para renunciar a los deleites del pecado. Para el mundo es una locura. Desde una perspectiva humana, Moisés sacrificó todo para recibir nada. Es así como el mundo lo ve, o sea, lo entregó todo por nada. Pero a la luz de las cosas eternas, desde una perspectiva eterna, con los ojos de la fe, vemos que Moisés sacrificó nada, porque todo eso temporal se derrite como la cera, era efímero, no le iba a durar. Moisés sacrificó nada para ganarlo todo a cambio. Y decía Jim Elliot, ¿no es un tonto? ¿No es de tontos? Renunciar a aquello que no puedes retener para obtener aquello que no puedes perder. No es de tontos decidir por lo eterno antes que por lo temporal. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo viviendo nuestra vida el día de hoy? ¿Nuestra fe se ve de esta manera? ¿Qué es valioso para nosotros? ¿Qué decisiones estamos tomando a la luz de nuestra fe? ¿Qué estamos escogiendo? Nuestra fe nos lleva a tomar decisiones, a escoger cosas. ¿Cuáles son las cosas que tu fe te está llevando a escoger? Si es una fe bíblica, vas a escoger la gloria de Dios. Eso implica aflicciones. Vas a escoger integridad. Vas a escoger obediencia a la palabra. Vas a escoger pagar un precio, el que sea, con tal de glorificar a Dios. Eso es lo que Moisés vivió y es el ejemplo que tú y yo tenemos. Hoy es último domingo de mes y sin duda alguna tú y yo no podemos pensar en decidir abrazar aflicción por causa de Cristo sin considerar al verdadero Moisés, que es Jesús, quien dejó su reino, dejó la gloria para venir a este mundo a abrazar la aflicción para podernos dar libertad a ti y a mí. Por el hecho de que Moisés abrazó su verdadera identidad, por el hecho de que Moisés puso sus ojos en lo eterno, es que él pudo ser usado como libertador para toda una nación. Lo voy a decir de nuevo, porque creo que estamos un poco distraídos con la cena. Por el hecho de que Moisés escogió su verdadera identidad y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, es que Dios lo usó como libertador de una gran nación. Por el hecho de que Moisés decidió renunciar a los tesoros de los egipcios, es que Dios pudo usarlo para libertar a su pueblo.
De la misma manera, por el hecho de que Jesús decidió renunciar a su trono en el cielo y a las riquezas eternas, es que tú y yo el día de hoy podemos ser libertados por el verdadero Moisés que es Jesús. Ahí hay libertad, en Él hay libertad. Y eso queremos terminar celebrando y recordando. Esa sangre que ha permitido que el juicio de Dios pase por encima de nuestra casa y no tener que llevarnos a través de ese juicio. Como esa sangre de los corderos en el dintel, la sangre de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que permite que tú y yo seamos guardados del juicio venidero. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ver las cosas a la luz de su verdadero valor por los ojos de la fe. Gracias, Señor, porque nuestras vidas han dado un giro radical, porque hoy podemos atesorar lo eterno por encima de lo temporal. Pero gracias más aún por haber enviado a tu único Hijo para ser ese precioso libertador, aquel que dejó la gloria eterna, escogió la aflicción para llevarnos de regreso a ti, para llevarnos de regreso a nuestra identidad y nuestro origen. No permitas que vivamos engañados buscando nuestro origen en cualquier otro lugar donde no se encuentra. Permítenos encontrar en ti, Señor, siempre nuestra identidad y vivir de acuerdo a eso, aunque eso tenga un precio muy caro. Vale la pena, Señor. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Gracias, Señor, por darle sentido a nuestras vidas. Hoy queremos agradecerte por la obra de Cristo a nuestro favor en el Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.